Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Quisimos conversar y tener este episodio porque estamos en esta etapa, ¿verdad?, de inicio de año, en la que es muy usual que nosotros comenzamos a trazarnos todo lo que son esos propósitos, metas, objetivos que queremos alcanzar. Entonces muchas veces hacemos como una lista que es como infinita de todo lo que queremos hacer en un año que no hemos hecho en 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces quisimos invitar a una persona que para mí es muy especial, para hablar justamente de eso, de la importancia de establecer metas, cómo establecerlas, porque muchas veces cuando no logramos lograrlas o alcanzarlas, no es porque no sepamos cuáles son, sino que primero no tenemos claro cuál es el propósito de esa meta. Y segundo, no tenemos un plan estructurado y un seguimiento, ¿no? Un sistema de apoyo que nos invite a darle seguimiento y a poder lograrlo. Entonces, por eso tenemos como invitado a mi maestro y mentor, William Carlotti, con quien vamos a estar comenzando todo este tema. William es especialista en mercadeo y en ventas, es coach y mentor personal de equipos de alto desempeño y actualmente es el vicepresidente de la International Association of Coaching y además una persona de verdad muy querida y admirada por mí. Bienvenido, William. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Lisette y Libden, por la invitación. Me siento sumamente honrado de estar aquí y agradecido por esta oportunidad. Gracias por tus amables palabras en la presentación. A ver, William, te quise invitar para este tema porque es uno de los módulos que nosotros tratamos en la certificación y al que tú le das muchísimo énfasis. Y de verdad que para mí, esa apertura que me dio con respecto de verdad a qué es lo que es una meta, a ponerla en claro y todo ese establecimiento de plan, de seguimiento, pues me ha ayudado muchísimo también. No nos damos cuenta de la importancia que eso tiene. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una meta en realidad? Mira, una meta es el reflejo del potencial del ser humano, ¿ok? O sea, si algo define el potencial del ser humano es la capacidad de soñar, pero también la capacidad de materializar un sueño. Ahora, obviamente, en ese tránsito de la idea a la materialización ocurren una serie de hechos a lo interno del ser humano y a lo externo del ser humano que conocemos, que podemos tratar y que podemos metodológicamente apoyar para que nos convirtamos en personas de alto desempeño, seamos más eficientes en aquellos que te proponemos. Entonces, hay un autor que me encanta, que se llama Tommy Newberry, que él dice que las personas usualmente, una de las cosas que les suceden es que saben lo que quieren, pero no saben cómo alcanzarlo. Y esto sucede continuamente en las sesiones de coaching cuando estamos hablando con nuestros clientes, saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo. Y en estos días tenía una conversación con el papá de un chico deportista al que se acercó a nosotros a ver si le podíamos hacer coaching, etcétera, etcétera. Y yo le pedí que viera unos videos y vio como 2 minutos de 60 minutos de video que tenía que ver. Me dijo, no, 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 es que tú no has entendido, mi hijo sabe lo que quiere. O sea, mi pregunta fue, bueno, si sabe lo que quiere, pues no juega en primera división. ¿Y Ujú. cuál es el punto y por qué traigo esta analogía o esta historia a referencia? Porque muchos de nosotros sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo lograrlo. Bueno, porque en el proceso tengo que establecer hábitos, tengo que establecer acciones, tengo que hacerle seguimiento y tengo que, tener un balance entre lo que sucede al interior y lo que sucede con las circunstancias exteriores. También tengo que tener un balance de los recursos, tengo que hacer un inventario de los recursos. La mayoría de las personas
y esta es mi experiencia, establecen metas y lo primero que hacen es un inventario de lo que no tienen para alcanzarla, en vez de hacer un inventario para ganar y Mm. justamente un inventario de aquello que me puede apoyar en lo interno. Pero luego hay que salir y ver en lo externo quiénes son las personas con las que yo puedo hacer networking que pueden acompañarme como equipo, establecer una estructura de apoyo. Tengo que ver con qué sistemas voy a contar, qué cosas necesito y hacer un inventario entonces de lo que está en el exterior, porque cuando tengo en balance esos recursos internos y los recursos externos, lo primero que va a suceder es que voy a salir de la zona de confort con mucha más confianza porque he reducido la incertidumbre. William, pero yo te quiero hacer una consulta, porque obviamente enfocados, tanto Lice como yo, que abordamos no solamente a papás, sino a los adolescentes per se, mi gran foco es adolescentes. Ellos cuando te dicen, por ejemplo, en el área vocacional, yo sé a qué universidad quiero ir, o yo sé qué quiero ser cuando sea adulto, o incluso lo que tú mismo decías, que no quiero ser. Entonces se definen metas que en muchos casos son sueños que no parten de efectivamente de sus fortalezas o de lo que tienen para poder alcanzarlas, pero ellos lo que hacen es como establecerse metas en función al paradigma que existe de que esa es la mejor universidad o que esa es la mejor carrera que mejor paga o que eso, o sea, metas que son efímeras, que no están basadas en sus realidades y en muchos casos cuando trabajo con los papás, me sucede que los cambios que se necesitan hacer para acompañar esas metas, tanto para sus hijos como en las personales, en el 90% no están dispuestos a hacerlas. Entonces, ¿cómo hacer desde tu experiencia mucho más estratégico, mucho más amplia, para que se entienda después de este podcast que efectivamente no podemos construir metas sin cambio? Previo a eso todavía, previo a eso todavía, si tus metas no impactan en tu propósito de vida, son metas que no van a tener motivación intrínseca. Entonces, lo primero que yo seteo en mi trabajo es cómo la meta impacta tu propósito de vida e incluso cómo impacta en tu legado. Mm. Y hay toda una construcción que hay que hacer interna. Y yo les suelo decir, tanto a mis clientes como a mis alumnos, que si tú no estás dispuesto a trabajar seriamente la reflexión que necesita una meta relevante, y en el caso, por ejemplo, de decidir carrera, profesión y universidad son metas relevantes, si tú no estás dispuesto a trabajar lo que esa meta implica en el trabajo personal de autoconocimiento y de toma de conciencia, a ver, a lo que aparece el primer desafío, estamos fuera de carrera. Mm. Mira, hay un estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania que establece que solamente el 8% de las personas que se establecen una meta la logran. Sobre todo estas metas de Año Nuevo que van con las 12 uvas en la cultura nuestra latina, etcétera, etcétera, la euforia del Año Nuevo y tal, qué sé yo. Pero resulta que el lunes 9 de enero, cuando empiezas a trabajar y llegas a tu rutina de todos los días, empiezas a dejar las metas de lado y ya para el 30 de enero un 35% de esas personas que establecieron metas de año nuevo ya no las están cumpliendo, no están haciendo nada por ellas. Mm. En junio, un 70% de las personas ha abandonado aquellas metas que se propuso a principios de año. ¿Ok? Y en el 1 de noviembre, apenas un 10% está en la carrera. Ujú. Entonces, si yo no hago un trabajo de propósito y sentido de vida con mis metas, y a eso yo lo llamo setear la meta. Si yo no cargo mi meta de valor, ¿cómo impacta eso en mi vida? ¿Cómo impacta eso en mi entorno? ¿Cómo le importan estas metas a la gente que me ama y cómo las impacta y cómo le importan a los que yo amo, que es distinto, son dos grupos distintos,
a los que yo amo y cómo influyen en ellos. Entonces, por ejemplo, a los papás les suelo preguntar con cuáles metas de tu vida tú puedes darle ejemplo a tus hijos. Y déjame decirte que veo unas caras que son un poema muchas veces. Sí, claro, ¿Ok? por supuesto. Y Entonces, perdón que te interrumpa, porque además es tan cierto lo que estás diciendo que de alguna manera, yo te voy a poner un ejemplo. Este año por primera vez lo que tú decías, las 12 uvas, los 12, no se vuelve como loco, se ahoga, los fulanos deseos, ¿no? Y hace la fulana lista en su cabeza. Yo este año decidí, porque bueno, ya mis hijos están grandes, que la escribiéramos y la metemos en un sobre. Y lo que les planteé fue que una vez al mes las vamos a revisar, porque hay cosas que son tan, o sea, tan volátiles que se nos olvidan. Y yo dije, y parte de eso tenemos que hacer cosas todos los días para eso. Y está en concordancia lo que tú estás diciendo, porque se nos olvidan, porque nos ahogamos, porque empezamos a repetirlas sin ningún criterio, porque es la necesidad de tragarse las 12 uvas. Pero cuando nos vamos a la vida real, yo creo que el tener claro cuáles son los criterios fundamentales para uno establecerse una meta es la base de lo que es tu vida, de lo que tú quieres, de lo que proyectas como mamá, como papás, en el rol que sea, obviamente porque creo que tú eres mucho más amplio que nosotras dos nada más en el ámbito de papá y mamá, pero cuando tenemos una meta, yo siempre he dicho, quien decide ser mamá y papá porque la sociedad se lo pide, porque es parte del trabajo de que ya tienes novio, de que te casaste y que esa es la meta siguiente, ser papá, y después el primer hijo, y después te vuelven a preguntar cuándo es el segundo, como que pierdes lo que tú acabas de decir, la esencia, el cómo impacto a los otros. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esas características propias de esa meta para que la hagamos realista, para que la hagamos fundamentalmente creíble y a la cual además yo quiera apostar el mayor tiempo posible para alcanzarlo, ¿no? yo trabajo con tres tipos de metas. ¿Ok? Las metas de propósito y de legado en la vida. Y esas son metas que pueden ser incluso a 30 años. Y hay gente que te dice, pero una meta a 30 años en este mundo tan loco. Bueno, yo siempre uso un ejemplo. Si nosotros fuésemos hoy a una estación de autobuses y nos presentamos en la taquilla y le decimos a la persona, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queremos viajar. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿A dónde quieres ir? Imagínate que nosotros contestemos, no sé. La respuesta de regreso es, bueno, y si usted no sabe dónde quiere viajar, ¿qué ticket le vendo? Y nosotros le decimos, no, pero yo quiero un ticket y yo quiero viajar. Y la persona se empezará a preguntar, bueno, ¿esta gente de dónde salió? Insistimos, 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 quiero un ticket, yo quiero viajar, pero señor, dígame dónde, no, no sé, pum. Llega un momento que la persona dice, bueno, mira, aquí está, y nos manda bien lejos. ¿Mm? Ok, y ponle que viajaste toda la noche, de madrugada, y llegas a las 6 de la mañana al destino que te vendieron. Y lo primero que haces cuando te vas del autobús, mirar todo alrededor y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué? ¿Cómo paré aquí? Bueno, preguntémonos en nuestras vidas cuántas veces hemos estado en una situación de decir, ¿cómo llegué yo aquí? Llegué aquí porque no tenía claro dónde quería ir. Por lo tanto, aquí estoy. Ujú, Entonces, las siguientes metas, o sea, a ver, metas de legado y ujú, de propósito, el siguiente nivel de metas tiene que ver con tu meta trascendente del año, Ujú. tu meta relevante del año. A este año, ¿cómo se llama? ¿A qué voy a hacer este año? ¿Qué necesito hacer? Y luego tengo metas de 90 días porque hay temas que se convirtieron en temas urgentes y Ujú. muchas veces cuando tú le preguntas a las personas por las metas te dicen, ah, ir al banco, buscar una chequera nueva, a ver, inscribir a los niños. Esas no son metas, esas son acciones que tienes que hacer todos los días. Por eso está en rutina. tu rutina. Pero si no clarificamos ese escenario y no podemos definir la meta, entonces estamos muy complicados porque eso implica que no sabemos a dónde queremos ir y no tenemos un sentido de propósito que se haga suficientemente trascendente para vencer la naturaleza de nuestro cerebro. Y aquí viene la gran cosa. Nuestro cerebro va a tratar continuamente
de evitar los conflictos estructurales entre aquello que quiero hacer y la dificultad que observo, entre aquello que quiero hacer y mis creencias que pueden estar limitándome con respecto a, y va a escoger siempre el camino de menor resistencia. ¿Por qué lo hace? ¿Porque nos quiere traicionar? No, porque su naturaleza no está en que el ser humano sea feliz. La naturaleza del cerebro no está en que el ser humano cumpla sus metas. La naturaleza del cerebro es la supervivencia de la especie y eso lo hace bien. Bueno, nos pregunta si tú quieres que tu corazón esté latiendo a esta hora, no nos pregunta si te gustaría escuchar a este señor o no, me vas a escuchar si tienes la capacidad de escucharme, no te pregunta si tú mientras estás aquí conmigo, tu páncreas está haciendo sus funciones y los riñones sus funciones, etcétera. Lo que tiene que hacer lo hace bien y no nos pregunta. Pero como él quiere ahorrar energía, porque eso él lo toma como supervivencia, cada vez que necesitamos un gasto extra de energía, lo cual se puede lograr, necesita una clarificación enorme de propósito para poder vencer, para generar un principio de balances internos que nuestro cerebro diga, mira, es que el propósito es mayor y aquí esto da sentido a la vida. Si lo revisamos en la pirámide neurológica de pensamiento de Robert Dilts, podríamos perfectamente explicar esto. Entonces, cuando hay una misión y una visión clara y se establece un propósito, ¿eso qué hace? Que setea la identidad del ser humano, ordena los principios, valores y creencias, ordena las capacidades, las aumenta, porque siempre que una persona tiene emociones positivas con respecto a lo que está haciendo o aprendiendo, que esa es la idea de generar propósito, ¿ok? Termina por aumentar el espacio, el hipocampo se expande y las capacidades y la posibilidad de aprendizaje se expande. Eso modifica tu conducta y por último creas el escenario ideal. Entonces, cuando la gente está diciendo, oye, pero es que vamos a esperar las circunstancias se crean cuando hay propósito. Tú sabes Entonces, que, William, una de las cosas que tú nos dijiste cuando estábamos en clase era, tú nos habías dicho, cuando hay desmotivación hay que revisar el valor que está detrás de esa meta. Entonces, claro, es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué me está moviendo a mí a establecer esta meta? Y si son ese tipo de cosas efímeras que nada tienen que ver conmigo, que yo lo hago es bueno, por seguir lo que dice afuera, pero que no viene de mí, entonces obviamente eso en algún momento, y más temprano que tarde, me va a provocar esa desmotivación y yo no la voy a lograr. Y esto yo lo reflejo mucho cuando yo hablo con los padres que vienen a hablarme de todo el tema de sus hijos y que están preocupados porque los hijos no quieren entonces ir a la práctica, no quieren seguir jugando, practicando el deporte. Y entonces ahí cuando yo les hago la pregunta, porque claro, nosotros como padres y madres tenemos la mala costumbre de establecerle las metas a nuestros hijos, de decidir qué es lo que ellos van a hacer con su vida, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, y yo allí direcciono y tú sabes, mano, sin tener siquiera la conversación con mi hijo, obviamente a medida que va creciendo, porque sí, cuando son pequeños uno tiene más esa oportunidad, pues los niños van a seguir lo que uno hace, pero a medida que ellos van creciendo, ellos van a ir mostrando hacia dónde quieren ir. Y si yo no me tomo las tareas de hacer esa pregunta, de entender cuál es el propósito, en este caso de la práctica deportiva, cuál es el propósito de que tú quieres estudiar esto, que quieres ir a esta universidad, qué te mueve, entonces lo más seguro, y lo vemos cada vez, incluso en adultos que dicen, yo me gradué de abogado porque eso era lo que mi papá quería, yo fui médico porque eso era lo que mi mamá y mi papá y todo el mundo no sé qué, y no los mueve ese propósito. Y ese propósito que tiene que estar en relación con el valor, pero que requiere de un trabajo, que es lo que tú estás diciendo, que da flojera, porque el cerebro no quiere que uno se siente a analizar, en realidad, ¿qué me mueve? ¿Cuál es ese valor? Y si en verdad, cuando ya yo estoy desmotivado, ¿cuál es ese valor que está detrás de esa meta? Y si en verdad, eso es algo que ahorita me mueve. Eso era otra cosa que tú nos comentabas también, mira, mis valores hace, no sé, 10 años eran estos, esto y esto y esto, y estaban en esta prioridad, y después yo me daba la tarea de hacer mi auditoría de valores y me he dado cuenta que quizás el que estaba de primero pasó a segundo y entonces el que estaba de tercero pasó a primero. Tener esos momentos de introspección, que es parte de lo que tú también le ofreces a tus clientes y que es parte de lo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacer con nuestros hijos.
Sin duda. Mira, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos los padres es no cargar a nuestros hijos con nuestras expectativas. Mm, O sea, sí. esa cruz no hay ser humano que la pueda cargar. Entonces, a ver, y en los deportes pasa muchísimo, en los chicos que están haciendo deporte y que están en esa etapa donde están tal vez decidiendo si el deporte lo voy a hacer porque esa es mi oportunidad de tener una beca universitaria, si es porque me voy a dedicar exclusivamente y quiero ser un atleta élite de alta competencia. En esa etapa de la vida más o menos un 70% de los chicos se retiran del deporte porque no pueden con la presión de los padres y de los entrenadores. Ujú. Y eso para mí es absolutamente triste que ocurra porque no podemos comprender lo que significa el que estoy educando a una vida distinta a la mía. O sea, nuestros hijos no son la prolongación de nuestra vida, no son la extensión de nuestra vida, no son la manera en la que me voy a realizar. Sí, Ellos se sí. realizarán y qué bueno sería que me tuviesen a mí como padre realizado, como individuo realizado, como padre. Ahí sería, a ver, el escenario ideal, pero esa construcción no se da y los papás tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos para poder generar un marco de opciones. Si más que educación y más que una carrera, nos interesase entregarles una inteligencia emocional Mm. abundante, una inteligencia social abundante, inteligencia financiera abundante, nuestros hijos tendrían éxito independientemente de lo que decidan hacer. Mm. Y eso es una gran cosa, pero William, eso requiere a ver, hacer el trabajo de desarrollo personal. mira, una de las cosas que me recordé cuando justo empezaste a hablar de qué cosas hace el cerebro. Decía que no, o sea, el cerebro no nos dice nunca, ok, hoy te vas a parar a ser feliz. Cuando yo creé mi iniciativa desde hace 7 años para el tema vocacional y de asesoría y acompañamiento para padres, yo lo llamé seres felices, ¿ok? Donde el objetivo y el propósito es acompañar y hacer ver que no estamos solos, de que tenemos que principalmente ser nosotros felices, hacer ese proceso de introspección para poder ir hacia afuera, ¿no? Y entregarle a nuestros hijos la mejor. Tú no sabes la cantidad de gente que a mí me criticó el nombre. La felicidad no se compra, la felicidad no sé qué, la felicidad no es una pastilla, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo no sé qué? Y yo decía, qué difícil es que entiendan que el propósito, que más allá de lo que diga una red social, más allá de lo que diga un nombre, es que yo quiero que haya plenitud en la vida de los seres humanos que nosotros traímos al mundo, llamados hijos. Y esa plenitud se logra desde lo que tú mismo acabas de decir, de esa combinación y ese equilibrio de lo que está afuera, pero también de lo que está dentro. Y eso se nos olvida como papás incluso, porque queremos ser los mejores papás de la puerta para afuera, porque queremos proyectar en nuestros teléfonos y en nuestras redes sociales cuando se ganó el título, cuando se graduó, cuando le dieron el Honor Rolls, cuando ganó una competencia, pero no enseñamos cuando le fue mal en una competencia, cuando salió tullido de dolor porque se lesionó en pleno partido, cuando llegó llorando porque tuvo un problema en el colegio con un profesor, cuando no salió bien en un examen. Esas cosas, que es lo que tú llamas hoy inteligencia emocional, inteligencia financiera, o sea, yo diría que una de las cosas que tanto tú como nosotros en nuestro lado estamos haciendo debería ser parte del récord académico de todas las universidades, de todos los colegios, de todo el mundo. Totalmente. Porque eso no lo El enseña. sistema educativo no ayuda a nada. Exacto, entonces todo lo que nosotros hoy queremos estar dando como tips, como herramienta, o sea, pretendemos construirla cuando ya somos, ese cerebro ya está, pero piche de cosas que, no, que nos han ido frenando. Y es al contrario, tenemos que darlo desde muy principio para que la gente valore lo que tiene, las herramientas que tiene para surgir, para conseguir sus objetivos, para lograr sus sueños, porque es que si no de otra manera es tan difícil construirlo después que ya está dañado.
Bueno, hay una frase que dice que si educas al hombre de niño, no tendrás que corregirlo de adulto. Y esa educación tiene que ver con mucho más que con lo material que le puedas brindar a tus hijos, con lo emocional que le puedas brindar a tus hijos. Es increíble cómo al no tener las prioridades claras, entonces, a ver, marcas, colegios, universidades, etcétera, etcétera, se convierte en una fachada que no permite ver las verdaderas necesidades. Un chico que crece en un ambiente emocional de seguridad psicológica, que crece en un ambiente de balance emocional, donde pueda tener un buen ejemplo de sus padres, independientemente de que vivan juntos o no, pero que se comuniquen, que haya respeto. Y a mí constantemente la pregunta es, ¿cómo hago para enseñarle valores a mis hijos? Porque los valores de la sociedad no me gustan. Bueno, es que a ver, ¿cómo se aprenden los valores? Se Modelar. aprenden Ujú. simplemente por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando de valores a tus hijos? Y créeme que hay unas cuantas caras arrugadas cuando contesto de esa manera. Pero hay que William, decir lo que hay que decir. para, Entonces, para mm, ayudar un poquito, o darle un poquito de base a todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son las características que debería tener una meta para que realmente pueda ser cumplida? Hemos hablado de que obviamente tiene que venir, tiene que estar respaldada por un valor y por un propósito, pero sé que hay otras y hay también que tiene que ser realista, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos unas metas que, por favor, irrealistas en sí, el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas características hoy que una persona se siente y dice, voy a poner mis metas de este año? ¿Qué tienen que tener para que en realidad ellos puedan mira, alcanzar? nosotros definimos unas características de lo que llamamos metas relevantes. Entonces, ¿qué es una meta relevante? Es una meta que es transversal a tu vida, es decir, esta meta marca tu vida. ¿Por qué? Porque una vez que la realizo, puedo darme cuenta que he llegado a un nivel de utilización de mis capacidades al máximo, lo que Abraham Maslow llamaba la autorrealización del ser humano. ¿Ok? Entonces, las metas relevantes, las que verdaderamente importan, aquellas en las que voy a tener que poner toda mi atención, toda mi energía, deben tener esa característica, que son transversales a mi vida, la cambian. Cuando tú decidiste ser coach y cuando Lipden decidió ser coach y cuando yo decidí ser coach, eso era una meta relevante porque transformó nuestra vida. Nosotros veníamos de Mm, otras cosas, por Correcto. ejemplo. ¿Ok? La siguiente característica es que requieren de todo tu potencial. Y esta es una pregunta que hay que hacerse cada vez que estoy poniendo una meta. Cada vez que estoy estableciendo una meta, me tengo que preguntar, ¿realmente cuánto de mi potencial va a ocupar esta meta? Usualmente, si la meta no te desafía lo suficiente y no ocupa tu potencial, termina aburriéndote Ujú. porque no encuentras nada nuevo y no hay aprendizaje. La tercera característica tiene que ser que es tan importante para ti que la meta te ayuda a superar a tu crítico interior y a los críticos de tu entorno. ujú. ¿Cuántas personas no están en un estado de frustración porque han abandonado proyectos muy importantes de su vida porque su crítico interior o su diálogo interno hicieron tanto ruido, tanta interferencia que disminuyeron su potencial? Y luego, ¿cuántas personas no logran sus metas porque es tan importante lo que se dice afuera que silencia lo que yo me Mm, digo a lo interno? Una meta te tiene que obsesionar, una meta realmente importante te obsesiona, pero es que además estás tan emocionado con correr por esa meta que hasta la última célula de tu cuerpo está informada que tú vas a correr por esa meta. Una meta transversal, una meta relevante,
y que es transversal a tu vida, domina tus miedos. Tu animal interior se domina, lo domestica. Wow. Cuando corres una meta, vas a correr la meta en ausencia de miedo. No, lo que pasa es que la meta y la emocionalidad de la meta es tal que tu valentía aumenta. Y por último, y esto es lo que, a lo que tú hiciste referencia antes, una meta relevante te carga de energía y vitalidad. Eso hace resonar todo tu cuerpo porque es todo un sistema. Entonces, cuando tú estableces la meta y comienzas a dar los primeros pasos, lo que haces es crear un bucle en positivo de motivación. Ujú. Y ahí tú empiezas a ver cómo todas las cosas se van alineando en un plano en el cual hay gente que dice, oye, pero es que todo esto ha sido mágico. No, es que has alineado toda tu pirámide neurológica de pensamiento y las cosas van fluyendo de una manera tal que incluso te asombras y hay gente que hasta se asusta. Ujú. Eso es. Y también tiene que ser medible, ¿no? Es decir, que tú, y en eso tú también es ese acompañamiento, ponerte Mira, esa meta y decir, ok, mira, lo he ido logrando. Y tú también hablas mucho de ese reconocimiento en esos pequeños pasos, porque está bien, hay una meta a largo plazo que puede ser esa de 30 años, esa meta trascendente de propósito, de legado, pero para eso se establecen ciertos pasos que tienen que estar, que ser realistas, tienen que ser medibles, tienen que estar en armonía con mi valor, en congruencia con lo que yo soy, y que a medida que la voy alcanzando, poco a poco me voy acercando más, también tengamos ese reconocimiento de esos pequeños pasos. mira, es que, a ver, una cosa es el día que estoy estableciendo las metas y estoy en mi zona de confort. Y te guste o no te guste, ¿dónde estás ahorita? Estás allí por los pensamientos que rigen tu mente y por las decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Te guste o no te guste, esa es la realidad. Ujú. Luego hay una etapa en la que comenzamos a correr el trayecto, el camino, ¿ok? Y ahí establecemos hitos del camino. ¿Qué son esos hitos del camino? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder saber que estamos avanzando? ¿Ok? Y voy a poner este ejemplo. Imagínense que vamos a hacer un viaje por Sudamérica en carro y vamos a salir de Caracas y vamos a terminar en Buenos Aires. ¿Sí? Hay una primera etapa que va a ser Caracas-Valencia y luego una segunda etapa que va a ser Valencia-Barquisimeto y una tercera etapa que va a ser Barquisimeto-San Antonio del Táchira. Cuando yo estoy transcurriendo el tramo Caracas-Valencia, lo único que es importante es el tramo Caracas-Valencia. Una vez que llegué a Valencia y voy a descansar, entonces veo cuál es el aprendizaje del trayecto, veo cuáles son los hábitos que tuve que instalar, veo cuáles son las circunstancias con las que me enfrenté. Ahí hago aprendizaje significativo, es decir, que aprendí de este trayecto, esto que aprendí para qué me sirve para el próximo, y el próximo, Valencia-Barquisimeto. Lo único importante es Valencia-Barquisimeto. Ahora, ¿por qué es lo único importante de Valencia-Barquisimeto? Porque si yo no hago Valencia-Barquisimeto, no hay Caracas-Buenos Aires. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que las personas empiezan a ver Buenos Aires y entonces dicen, mira todo lo que hay que hacer, el montón de kilómetros. Y si tú no puedes establecer etapas y contar el progreso, y cada vez que terminas una etapa, premiarte, reconocerte, establecer el nivel de merecimiento adecuado, entonces vas a ir avanzando y como no te reconoces, no eres capaz de registrar el triunfo, que va Ujú. en dos sentidos, el haber cumplido la etapa y el haber aprendido lo suficiente para el próximo nivel. Wow. Ujú. Así Y es. si yo no soy capaz de hacer eso y entender el proceso y estar solamente enfocado en la meta, ¿qué va a pasar? Esto sucede siempre. Cada vez que tú estableces una meta,
estás estableciendo posibilidades de desafíos y retos y posibilidades de aprendizaje. Si tú no tomas en cuenta y tienes un cierto grado de flexibilidad que mientras vas caminando el camino vas a tener que resolver circunstancias, nos va a pasar como el meme ese que dice la línea del éxito y ponen una línea recta y después ponen una cosa toda encorvada y enredada, ¿sabes? Dice, y así es como es. Si ese así como es, tú no lo has contemplado, emocionalmente tú no estás listo para salir a cumplir con tu meta, porque en el primer desafío echas para atrás. Claro, y al final generas de frustración y te sientes no capaz y generas toda una serie de sentimientos y de emociones que no nos dan lo que dijimos al principio, que era ese equilibrio, esa emocionalidad y esa fortaleza emocional que tiene que estar coherente con ese principio y esos valores. Bueno, William, yo creo que queda mucho por aprender, mucho por decir. Creo que es tremenda herramienta que estamos dando hoy a través de este podcast. Sé que, bueno, a través de qué medios te pueden contactar si necesitan asesoría de tu parte o... Mira, me pueden contactar en mi red de Instagram, @soy Carlotti, ese Carlotti con doble T y latina al final. Ese es el medio en el que usualmente me muevo y desde allí pues estamos a la orden para quien quiera contactarnos. Bueno, William, muchísimas gracias. Yo sabía que tú eras la persona con la que teníamos que hablar esto. Obviamente este tema tiene mucho más que hablar y que extenderse. Pero bueno, creo que como dice Litven, hemos dado aquí, o tú nos has dado bastante valor y tips para entender cómo tenemos que construir una meta para que en realidad la logremos alcanzar. Así que muchísimas gracias, William. Gracias, Litven. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Punto de Encuentro.